tarea. Y la otra es para que ustedes como que sepan y entiendan qué es lo que quieren, qué es lo que queremos que entreguen, porque cuando yo di el ramo, a nosotros nos dieron la tarea e hicimos cualquier informe y después corrigieron en base a una rúbrica que nadie sabía, entonces se descontaron varios puntos por detalle, en verdad, que no tienen nada que ver con lo desarrollado. Y es importante que estén en un informe, así que les va a servir también como para que entiendan cómo armar un informe ingenieril, porque también quería hacer esta ayudantiva por lo mismo, porque las tareas de hidrología no quiero un informe tan largo, estos son más al callo, así que por eso también quería como aclarar ese punto antes, ¿ya? Entonces voy a volver a compartir. ¿Se ve la pantalla? ¿Alguien que me pueda confirmar, por favor? Sí, Cualquier consulta que tengan, me interrumpen, no hay problema. Y lo vamos aclarando. Ya. Entonces, la estructura del informe está compuesta por 7 puntos o 7 títulos principales. La primera es la presentación del índice, entonces es importante que el informe tenga el título del trabajo, el nombre de los integrantes, la fecha de entrega, tipografías constantes, es decir, que la letra sea en general en todo el informe del mismo tamaño y se mantengan los márgenes en todo momento. Y también se pide que los títulos estén ordenados, es más que nada orden, que si tienen todo bueno deberían tener todo acá, todos los puntos. Luego viene una parte de ortografía y redacción, en donde, tal como dice su nombre, vamos a ver si es que en general tienen buena redacción, ortografía, errores de tilde, en general. Lo que más nos vamos a fijar, yo creo, en la redacción, si es que ya están muy perdidos, se les va a descontar puntos, pero en general sean ordenaditos nomás en explicar las cosas. Ya. Luego viene el resumen ejecutivo, que básicamente la primera parte es resumir lo que se solicita. Acá ideal que es como que junten todo en un mismo párrafo. En el resumen de lo que se solicita, básicamente es poner el enunciado que nos está dando el profe, pero con sus palabras. Básicamente cómo ustedes están entendiendo lo que les está planteando el enunciado. Luego, plantear un esquema de las obras principales que ustedes consideraron, ya sea la planta, las impulsiones, los estanques, etcétera. En este sentido, sería bueno como que pusieran una imagen en planta de Google Earth, donde se identifiquen las principales obras, como les dije, con distintos colores y con recuadros más o menos marcados que diferencie qué es cada cosa. Luego, los costos principales de las partidas, me refiero a las obras que mostraron en la diapositiva de arriba. Acá nuevamente aludo a la planta desalenadora, las conducciones, estanques si es que proyectan, plantas de elevación, etcétera. Y finalmente el valor por familia obtenido, que es cuánto incrementaría en un costo por metro cúbico en las facturas de la población. Esto, como les dije, ideal que lo armen como todo en un párrafo bien ordenadito y tenga el esquema muy importante con el subtítulo correspondiente eh, junto con los demás puntos. Acá hay una diferencia porque el resumen ejecutivo, tal como dice, es un resumen de lo que hicieron y en la introducción es como decir qué vamos a hacer, más no qué es lo que hicimos, ¿ya? Entonces, primero dar antecedentes del caso, acá les digo que indiquen pequeños antecedentes, ya sea como el comportamiento que tenga la población, es decir, datos de consumo históricos que ustedes registraron, ya sea por la búsqueda que desarrollaron, y entregar datos geográficos de la localidad, como que se ubica en tal región, vamos a analizar como tal parte, por qué localidad está compuesta, y como las principales características topográficas de la zona, no sé, una zona montañosa, cercana a la costa en este caso, no sé, un resumen como de lo que es la zona que estamos analizando y cómo se comporta la población en este sentido, además de plantear un poco el problema que queremos solucionar. La condición hídrica actual, que está relacionada con el problema que les mencionaba, que básicamente ya las fuentes de captación se están como agotando, entonces es como la condición hídrica que vive actualmente la localidad que estamos abasteciendo.
Luego tenemos la discontinuidad y necesidad de respaldo. Acá es como la justificación de por qué se tiene que proponer un nuevo sistema en la red de distribución. Esto va relacionado con lo mismo que les explicaba del problema que tenemos que solucionar como consultora en este caso. Esto está por verse, así que esto no lo consideren de momento. Creo que no lo vamos a incorporar el punto 4.4. Y el 4.5 es analizar lo que ustedes están dando como solución. O sea, vamos a plantear la instalación de una o más plantas desaladoras ubicadas en tal parte para abastecer el consumo que tiene tal localidades del Valparaíso, algo por el estilo. Y luego ya en los criterios de diseño, hablar principalmente de la norma, la NSH 433, si no me equivoco. En ese se indican obviamente cómo se calculan los caudales, hablar de los factores, el CDMC, el CMMC y todos esos factores que están involucrados para calcular el caudal. Y dar un poco qué criterios definieron ustedes para definir las obras que están proyectando. Nuevamente, la planta, las conducciones, los estanques. ¿Qué criterios utilizaron para poder definirlos? ¿Por qué los pusimos en este sector? ¿Por qué no los pusimos 100 metros más allá o 100 metros más acá? Necesito saber su opinión al respecto de por qué decidieron ponerlo en esa ubicación. Acá como consejo siempre prioricen el costo económico que pudiera tener. Obviamente no voy a poner una planta desaladora muy lejos de la ciudad porque eso involucra la construcción de una línea de conducción mucho más larga, por lo tanto implica mayores costos, a pesar de que la línea de conducción es la parte más económica, igual tiene un costo mayor. Obviamente no voy a proyectar 5 plantas desaladoras porque claramente va a ser un costo extra que lamentablemente de momento no lo tenemos que tener nosotros, sino que lo van a tener la población y no es lo ideal que se genere un aumento muy progresivo, muy relevante, o si no, van a haber problemas y no es lo que queremos. Acá hablar de la proyección de demanda, el caudal máximo diario a suministrar, es verdad, todo esto es lo que hicieron para el certamen 1. Acá es importante un esquema de Google Earth, que es lo mismo que les dije acá, el esquema de la obra. Acá, como les dije, quiero un esquema en planta que muestre principalmente las principales características con viñetas que destaquen cada infraestructura. El dimensionamiento de la línea, me refiero a la línea de conducción, ya sea de impulsión o por transporte gravitacional. Acá les pido que tengan una tabla resumen en donde indiquen principalmente la materialidad, la longitud, el diámetro. eh, Eso, creo. Eso es como lo principal. La línea pisométrica siempre tiene que ser corroborada, de hecho, para estimar la altura de las bombas tienen que hacer un balance energético, por lo tanto, quiero el esquema de la línea pisométrica, ver que no supere las cotas, la línea de terreno, hay un análisis ahí medio hidráulico que tienen que desarrollar. La justificación de los equipos de bombeo que está relacionado con el dimensionamiento de la línea y la verificación de la línea pesométrica que está como todo desarrollado. Y luego ya viene la parte de la valorización en donde quiero todas las obras que ustedes proyectaron, verificar si en el trazado que ustedes están diseñando hay obras de arte, ya sea traviesos, sifones, etcétera. Lo ideal es que cuando ustedes hagan un proyecto, eh, en el trazado no, ojalá que no hayan obras de arte. ¿Por qué? Porque obras de arte, por ejemplo, si nosotros queremos cruzar un puente con la línea de tubería, ya es un problema. ¿Por qué? Porque la tubería tiene que ir adosada al puente. O sea, en general las tuberías de agua potable van a 1.1 metros de profundidad desde la superficie, pero cuando cuando nos conectamos con un puente, este tiene que salir a la superficie y como que se conecta directamente con el puente. Entonces, todo este proceso involucra un costo mayor en donde en el puente se tiene que poner una distinta materialidad y en verdad es todo un huevo más o menos. Entonces, lo que uno busca siempre es evitar las obras de arte para, obviamente, ahorrar costos que es lo que queremos. Acá también quiero que me indiquen las curvas de costo adoptadas. En el enunciado me fijé que el profe les dio unas curvas de operación y me dijo que les mandaría unas curvas de inversión, que se las debería mandar dentro de estos días, para que si es que se le olvida, acuérdenle mañana.
Lo que quiero es que no solamente me pongan la ecuación, sino que me pongan el gráfico, la tendencia lineal que adoptaron, etcétera. Y los principales como variables dependientes, independientes, que lo identifiquen bien. Y finalmente el resultado del costeo global, es decir, cuáles son los principales costos de inversión, de operación y finalmente cuánto es el costo total del proyecto. Y ya finalmente quiero ver qué aprendieron de la tarea, la opinión del caso analizado, la viabilidad que tiene. Acá pueden comparar, pueden relacionar los costos principalmente en relación al porcentaje de aumento por metro cúbico en la factura agotable emitida a la población. Y decir básicamente si ustedes creen que instalar una planta desaladora puede satisfacer las necesidades que está exigiendo la tarea, que es como cubrir una parte del consumo que tenga la población porque las fuentes de captación se están quedando sin agua. Y finalmente, listado de referencias, anexos y análisis complementarios. Entonces, quiero que tengan en cuenta cada uno de estos puntos para cuando estén haciendo el informe. Ojalá como que sigan los mismos títulos principales. Ojalá y ahí ustedes ven cómo lo resumen, si lo hacen en un punteo o lo hacen en un párrafo en específico, no sé. Como les dije, les voy a subir esta tabla como imagen a Aula para que la tengan de referencia cuando estén escribiendo el informe. No sé si tienen alguna duda de todo lo que les expliqué recién. ¿Alguna duda? ¿Me escucha? ¿Alguien me puede responder? Si es que les quedó clarito, si es que me escuchan, aunque sea. Sí, te escucho, pero mis dudas más son con la tarea, más que con Ya, esto, esto quedó súper claro. ya, gracias por la respuesta. Ya, pues. Entonces, teniendo clara la rúbrica con la cual vamos a corregir, me voy a pasar a la tarea. Eh, no voy a leer todo el enunciado, pero lo que les voy a decir como la idea general de lo que queremos que hagan. Eh, Actualmente Valparaíso tiene unas fuentes de captación y estas se han visto disminuidas en su volumen, entonces, o en sus metros cúbicos acumulados. Por lo tanto, se les plantea una solución de instalar una planta desaladora, una o más, en la región, y para ello nos contratan de cierta forma y tenemos que evaluar económicamente si el proyecto es viable. Entonces, para esto, se les solicitan cada uno de estos puntos en donde básicamente les están ordenando cómo desarrollar el proyecto. Esto todo es parte de una ingeniería conceptual. Eh, yo sé que como que ahora todavía no tienen muy clara la diferencia entre ingeniería conceptual, detalle, bueno, son más que nada esas, pero este tipo de análisis que ustedes están desarrollando es una ingeniería conceptual en donde ustedes valorizan de forma general un proyecto, en donde plantean generalmente soluciones. Acá van a proponer una o más, pero lo que se hace generalmente es levantar varias opciones y finalmente quedarse con aquella que dé más económica y que cumpla con los requerimientos hidráulicos o los que se quieran exigir. Acá, como les dije, están haciendo una ingeniería conceptual y una vez que ya se estima el costo general del proyecto, se pasa a una ingeniería de detalle, en donde si, por ejemplo, ustedes en una conducción estimaron que necesitaban 1 kilómetro de tubería, luego van a ver de qué materialidad es, o sea, como ya con mayor detalle, por ejemplo, cuántas curvas va a tener, cuántos codos, cuántas uniones brida, el espesor de su tubería, el detalle de las plantas de elevación, las cámaras en las cuales se emplazan todos estos sistemas de elevación. En verdad es todo un detalle, es todo un hueveo, pero es súper entretenido si es para la persona que se quiera dedicar, en donde en verdad ves cada detalle desde que empieza la conducción hasta que finaliza. Y todo esto, una vez que ustedes ya lo diseñan, se conversa con un proyectista que generalmente son dibujantes técnicos que se manejan
al revés y a derecho con AutoCAD, y todo esto se proyecta a un plano que donde ustedes les dan las características y el proyectista les como que materializa lo que ustedes proyectaron con todos los detalles correspondientes, con las elevaciones. Es como una introducción previa a lo que les podría tocar si es que se dedican a esto. Entonces, algo que me recalcó el profe, y es por lo que estaban un poco confundidos, es que esta tarea está focalizada, bueno, la sanitaria en general tienen distintas etapas, como se lo explicó el profe. La primera es la etapa de producción, luego la de distribución, luego recolección y posterior disposición. Ahí están las 4 etapas. Lo que ustedes están haciendo ahora está relacionado a la etapa de producción, que es desde cuando se capta el agua hasta cuando es tratada. Ya una vez que es tratada y esta es distribuida hacia los hogares, esta ya es parte de la segunda etapa que corresponde a la de distribución. En este caso nosotros nos estamos focalizando en la etapa de producción. Entonces lo único que tienen que diseñar es la ubicación de la planta desaladora, la conducción hacia donde ustedes proyecten un estanque, porque toda esta agua que va a ser recolectada del mar, básicamente, tiene que caer en algún punto. Y para eso tienen 2 opciones. La primera es dejarla en algún estanque que ya exista. Si es que ustedes lo ubicaron en Google Earth, bacán. No se preocupen tanto por la capacidad que tenga el embalse. Y la otra es la opción de transportar toda el agua que recolecten de acá del mar al embalse Arom y dejar que de cierta forma se autorregule este embalse y que el sistema de distribución posterior ya, ya está construido. Entonces lo que uno va a hacer simplemente va a ser como alimentar una fuente de captación en base a agua de mar, que es una solución súper factible. Entonces ahí tienen como dos o tres opciones. La primera, voy a repetirlo, es proyectar un estanque en donde llegue agua desde la planta desaladora. Para eso tendrían que diseñar el estanque bajo el caudal que le llega, con el volumen de regulación, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esto, consejo, siempre háganlo en sectores altos de la localidad. ¿Por qué sectores altos? Porque económicamente siempre es más factible construir o privilegiar el transporte gravitacional que un transporte por impulsión, ya que una impulsión obviamente involucra la instalación de una planta elevadora que tiene obviamente mayores costos. Entonces siempre se trata de priorizar un transporte gravitacional, y para eso se tiene que tener un estanque en el sector superior a partir del cual salgan diferentes ramas hacia todas las localidades que se quieran abastecer. Pero para eso, igual tiene que haber una impulsión. ¿Y cuál sería esa? Desde su planta desaladora hasta el estanque que ustedes estén proyectando, dependiendo de la localidad que ustedes quieran abastecer. Entonces, esa es la primera opción. La segunda es que conecten la planta desaladora con algún estanque que ya funcione. Para eso ya, como el estanque ya está construido, no es necesario que lo vuelvan a proyectar, sino que simplemente tendrían que calcular el caudal de la planta desaladora y el dimensionamiento de la línea de conducción, que en este caso, como les dije, los estanques están ubicados en una cota generalmente mayor. Tienen que diseñar una planta de elevación que pueda impulsar el agua desde la planta hasta el estanque. Y la tercera opción es transportar todo el agua que ustedes capten hacia el embalse Aromo, que era una de las fuentes de captación que tiene Valparaíso, y dejar que de cierta forma se autorregule en función del sistema de distribución que ya existe. Entonces, como les dije, ustedes se tienen que concentrar en la etapa de producción. Toda la línea de distribución ya está construida y eso no es parte de lo que ustedes tienen que analizar. Eh, Eso, Disculpa, entonces, dime. Camilo. Por ejemplo, yo quiero proyectar un estanque, ponele. ¿Cómo sé hasta dónde me tengo que conectar después? ¿Cómo sé dónde está la red de distribución de aquí? No lo van a saber, no lo van a saber. Y en verdad a eso voy con que no se tienen que preocupar en el cómo conectar el estanque con la red de distribución, sino que lo que ustedes se tienen que preocupar es la conexión entre la planta con el estanque, que es como la etapa previa. No sé si me explico. Sí, gracias. Eh, ¿Qué más le iba a decir?
decir? Ya. Entonces, si estamos en la etapa previa, es decir, antes de que se distribuya a los hogares, tienen que tener en cuenta que qué caudales vamos a diseñar. Pues en este caso pueden ser un caudal medio o un caudal medio diario, dependiendo de cómo lo abastezcan ustedes. Por ejemplo, si nosotros abastecemos el embalse Aromo de forma directa para que se autorregule, debería ser un caudal medio, ya que va a ser simplemente el caudal que consuma la población y luego este es distribuido de forma como gravitacional hacia las localidades. Ahí ustedes pueden tomar un criterio, pueden o diseñar con el caudal medio o con el caudal medio diario. Nunca con el máximo horario, porque el máximo horario es desde el estanque hacia la red de distribución. Eh, Como les dije, si quieren proyectar un estanque, siempre en el sector alto de la localidad. Entonces, para eso, tienen que hacer un análisis previo que le indique qué localidades van a abastecer. ¿Por qué? Porque el Gran Valparaíso, como dice el enunciado, está compuesto por muchas localidades. Villa Alemana, Quilpué, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, todas las que podemos ver acá en la pantalla. Pero hay algunas localidades que son muy chicas, por lo tanto, lo que se les solicita es que la planta desaladora pueda ser capaz de abastecer el 50% del consumo que tengan todas estas localidades acumuladas. Por lo tanto, no es necesario que ustedes abastezcan la mitad de la población de Viña Alemana o la mitad de población de Quilpué, sino que estimen la mitad del consumo para toda la población en conjunto. Entonces, de esa forma pueden abastecer, por ejemplo, solo Valparaíso junto con Viña del Mar y ya cumplir con la mitad de la demanda que está exigiendo actualmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pongámonos en el caso de que nosotros queremos abastecer Viña del Mar. Solo Viña del Mar, que sería como este polígono que estoy encerrando acá. Asumamos eso. Entonces, si ese es el caso, a mí me conviene definir un estanque más o menos por esta zona, por donde estoy, por donde tengo el cursor. ¿Por qué? Porque acá se ve que desde el mar hacia la cordillera, obviamente voy aumentando en altura, por lo tanto, en estos sectores voy a tener zonas mucho más altas. Y de hecho, si yo trazo un polígono, voy a ver que la cota va a ir aumentando. Esto es... Va. Ejemplo, si trazo, no sé, ahí. Ya, ahí pueden ver como el perfil que tiene la línea que tracé y claramente partimos como partí casi en el nivel del mar a 18 metros y voy aumentando progresivamente hasta casi la cordillera a 320 metros. Entonces tuve una diferencia de casi 300 metros entre el punto inicial y el punto final, lo cual obviamente es bueno, así que privilegia un transporte gravitacional y me permite de cierta forma poder abastecer toda la localidad. Para definir el estanque, solamente tener en cuenta un punto alto que esté ubicado de cierta forma para poder abastecer a distintas localidades. ¿Dónde está la red de distribución? No se preocupen tanto por eso porque no lo van a conocer, no tienen de dónde sacarlo, pero generalmente las tuberías de agua potable van por las calles. Por ejemplo, no sé, voy a intentar hacer más zoom. Por ejemplo, ustedes ven acá que son todas estas casas, una red de distribución va por acá. No, me equivoqué. Una red de distribución va así. Así va la tubería. Siempre va por el pavimento o por calles definidas. Nunca va a cruzar así. Nunca se va a mandar un cruce de esta forma. Va a pasar por abajo de las casas. Siempre las conducciones ustedes tienen que proyectarlas por bienes nacionales de uso público. ¿A qué voy con esto? Y también es un enfoque de lo que les quiero decir en esta ayudantía. Por ejemplo, si yo proyecto mi planta desaladora, no sé, acá, pongámonos el caso de que la proyecto acá, y un estanque, yo lo proyecto acá. Ya, ahí tengo mis dos, no, pongámoslo en otro lado, a ver, por ejemplo, acá, ahí, algo, no pongámoslo ahí, claro.
La línea de conducción no puede cruzar de esta forma, no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí estoy pasando por muchas casas, por abajo de casas. Entonces, lo que en teoría se debería hacer en esos casos es como pedir el permiso para poder construir debajo de la casa, lo cual es nunca te lo van a dar. Entonces, lo que uno hace como consultor siempre es hacer los trazados por bienes nacionales de uso público, o bien llamados carreteras o calles. Entonces, el trazado debería ser algo así. Me voy por la calle, me voy por la calle, por la calle, por la calle. Voy a alejarme un poquito más. Por ahí, 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 más o menos. Y llego al estanque. Listo. Ahí tengo mi perfil. Veo ahora el perfil de elevación y esa es la línea que acabo de definir. Fíjense que al final tiene una elevación de casi de 90, pasamos de 100, de 20 a 100 metros, tenemos una elevación de 80 metros, por lo tanto, acá debería proyectarse una planta de elevación si es que quisieran hacer como esta distribución de la planta junto con el estanque que proyecten. ¿Cachai? A eso voy. Eso. No sé si como que les queda claro o algo, o tienen alguna duda de de lo que les dije. Oye, Camilo, Dime. tú no sé si ya habrás hecho algún cálculo de esto, pero así como alguna orden de magnitud de lo que debería dar el caudal, más o menos, Mira, porque creo que me sería exceso. si les soy sincero, nosotros no desarrollamos esta tarea. ¿Por qué? Porque puede que yo proyecte un estanque aquí y tú me proyectaste un estanque acá. Y al proyectarlo acá, la configuración, el dimensionamiento y todas las configuraciones van a ser distintas, muy distintas. Entonces, nosotros no estamos calculando, no vamos a calcular las cosas. A lo más, lo único que vamos a hacer va a ser determinar el caudal de diseño de la planta. Pero más que eso, no. Hubo una consulta que me llegó en donde me preguntaban que tenían como diferentes costos para el consumo de agua potable, no sé, algo así. Y tengan en cuenta que esta es una tarea referencial de cómo se aborda un proyecto sanitario, por lo tanto, el detalle de los costos o de la población nunca va a ser tan preciso, nunca va a ser como exacto. ¿Por qué? Porque ustedes están trabajando con información que quizá no está del todo actualizada, o puede que un grupo trabaje con una fuente de datos, otro grupo que puede que trabaje con otra. Entonces, en verdad, los datos son muy relativos. Lo importante es que en el informe ustedes me indiquen de dónde sacaron la información para yo ver si es una fuente confiable y de cierta forma ver si está dentro del orden de la población que tiene Valparaíso, además de los caudales, además del dimensionamiento, que tenga un poco de sentido lo que hicieron. Pero ya el detalle numérico en verdad no es tan relevante. ¿Por qué? Porque, como les dije, hay mucha variabilidad en este tipo de proyectos. A ti se te puede ocurrir una forma y a mí otra, y así son 22 grupos con 4 integrantes por persona, entonces en verdad lo hace muy relativo. Lo importante es que todo lo que ustedes estimen como criterio de diseño o fuente de datos, todos digan de dónde salió, por qué y por qué creen que esta es correcta, para nosotros ver si eso también es correcto. Camilo, Ok, una consulta. Dime. Oye, no sé, si nosotros pusiéramos una planta desalinizadora en un sitio y quisiéramos llevar todo ese, habría que llevar, por ejemplo, todo ese caudal a un tanque ya fabricado, algo así, o tendríamos, por ejemplo, que distribuirlo como en varios tanques. Ahí queda a criterio de ustedes, pues lo que les mencionaba al principio. Ustedes pueden diseñar un nuevo estanque y para eso tienen que determinar el volumen que tenga ese estanque en función de los caudales que obtengan, en función del consumo que tenga la población. Eso lo pueden hacer, pueden proyectar un estanque, dos, tres, lo que ustedes estimen conveniente dependiendo de cómo abarcar toda la zona de distribución que quieran. Por ejemplo, yo en este caso puse este. Entonces, pero quizás para poder abastecer de forma completa la localidad, otra persona del grupo me dijo, no, pero sabéis que pongamos dos estanques mejor, uno acá y otro acá. Ahí estamos. Y con esos dos estanques podemos abastecer de forma directa todo Viña. ¿Cachai? Entonces, en ese caso, queda a criterio de ustedes cuántos estanques proyectan. Si es que proyectan nuevos estanques o si se conectan a uno ya existente.
los cuales no sé exactamente dónde están. Ah, dale, comprendo. Miren, eso es como lo principal que les quería decir, el cómo abordar la tarea. Estamos diseñando la línea de producción, ya lo que pasa desde el estanque hacia afuera no interesa. Eso es lo principal. Lo otro es, si es que proyectan estanques, dónde proyectarlo, por dónde ejecutar los trazados de las tuberías, siempre por bienes nacionales de su público. Eh, bueno, les dije las opciones que tenían para la conexión. Ya puede ser un estanque proyectado, un estanque ya operable, o directamente al embalse, no me acuerdo cómo se llamaba, al embalse Aromo, para que se autorregule. Ahí ustedes tienen que ver cuál es la opción más viable. Lo otro importante es que se les pide que abastezcan el 50% de la población. Entonces, como les dije, no es necesario que Villa Alemana la distribuyan, la separen en la mitad y abastezcan solamente esta parte, sino que tomen el totalidad de la población y estimen de forma aproximada. Si es que Viña del Mar, por ejemplo, o Valparaíso, que son los que más consumen, ya cumplen con la mitad de todas estas localidades pequeñitas. Y ahí ya no es necesario abastecer, y ahí pueden decir en el informe que Villa Alemana se va a autoabastecer en función de las fuentes de captación que ya existen. Y la planta desaladora va a abastecer a Viña y Valparaíso, algo así. Así que eso es como lo principal que les quería decir. No sé si de lo que les dije les quedó alguna duda. Hola, yo tengo una duda, más que nada como para aclarar el punto que ya habéis dicho, ¿Ya? ¿cómo se llama? El trazado de las tuberías, que por ejemplo, ya, supongamos que se proyecta un estanque en la parte como de las montañas, digamos, así como ¿Ya? fuera del sector urbano. Ajá. Ya hay, por ejemplo, con el trazado de tubería llego como a la última calle, entre comillas, que se puede hacer el trazado de tubería, y después de Ujú. ahí, donde termina como la zona urbana, hasta el estanque es como línea recta nomás y listo, ¿cierto? Depende de cuántos metros sean igual. Si es que lo están haciendo así, ¿cuántos metros como para adentro serían? Ah, no, O no es, sé, es o es que algo era hipotético. como para... Sí, era hipotético, claro. Sí, no, bueno, mira, en general, yo personalmente lo pondría como que en ese punto en donde termina como la ruta, por decirlo de alguna forma, va a estar instalada como mi estanque o mi... Ah, ya. Porque al final tienen que pensar que el estanque no solo se construye el estanque, sino que como que se enjaula todo el sector para protegerlo de cierta forma, donde además hay una caseta, donde va un guardia. En verdad es como todo un sector donde se deja el estanque. Entonces pueden decir que como que ahí va a estar ubicado, donde se proyectan como toda la... No, en verdad pueden decir que ahí está ubicado y no sé, pues que se avanza, no sé, 10 metros, pero esos 10 metros son irrelevantes. Ah, ya. Vale, gracias. ¿Alguna otra duda de lo que les dije? Ahora voy a pasar como a las dudas generales que tengo. Por eso, algo de lo que le haya dicho les quedó duda. Ya. Pasemos a la ronda de preguntas como generales de la tarea que tengan. No sé si la logré aclarar con lo que les expliqué. Él o la que quiera consultar, que prenda el micrófono nomás y pregunte. Eh, ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Camilo, tengo una duda, porque claro, o sea, tú dices que igual los datos que tenemos como para estimar todo esto no son tan exactos, pero claro, Ujú, el profe dice que los saquemos de infota.sys ujú, de la fuente de SBAN. ¿sí? Ahí hay cuatro links que se pueden apretar y ¿Ya? cuando uno los aprieta hay un montón de información, ¿cachai? O sea, un montón de subcarpetas. Entonces, la verdad es que nosotros con mi grupo empezamos como a revisarlos y en verdad no cachamos realmente de dónde sacar la información de como los clientes, las tarifas y todo eso. Como qué han encontrado en esos links? Que son
mira, aquí dice, no sé, lista de expertos, bases preliminares, observaciones de las bases, ¿cachai? Entonces, como que es una carpeta con muchas cosas. Sí, me tinca, por ejemplo, esta que dice estudio tarifario, pero son como anexos, capítulos, no sé, como que no, de verdad no cacho qué es lo que se supone que tenemos que Bueno, mira, revisar. la verdad es que yo no tampoco sabría qué decirte porque no me he metido a lo de agua de Val. Yo creo que ahí le deberían preguntar al profe directamente como de la página qué es lo que le interesa, porque el profe como que se debe manejar al revés y el derecho con eso. Hay un documento que no lo hace al menos Agua Nueva, no sé si lo hace Agua de Val, no sé si está ahí, que se llama el Plan de Desarrollo. Y ahí está como todo lo que consume la población y el detalle de toda la población que que abastece la sanitaria. Si es que encontráis algo que diga plan de desarrollo, ese es el documento. Ahí tenéis los coeficientes, tenéis la proyección, la población proyectada, el consumo unitario por cliente, la obra, está todo el detalle. Ya ahí voy a echar una revisada de nuevo, si no le pregunto al profe mañana. Sí. Vale. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ya, ahí, bueno, acordándome un poquito de las consultas que me llegaron, como para todos, me consultaron sobre la planta desaladora. Hay algunas plantas desaladoras que solamente sacan el agua y le sacan la sal. Y anexo a esto, después tiene que pasar por una planta de tratamiento. Entonces serían como dos plantas. En este caso, consideren que la planta de desaladora como que tiene inserto la potabilización que también existe, ¿ya? Entonces sería como una pura planta que tienen que proyectar y el cómo estimar los costos va a depender directamente del caudal de diseño que tenga la planta. No tienen que entrar en el detallamiento de la planta, no, a ustedes no se les enseñó eso, solamente tienen que encontrar cuál va a ser el caudal de diseño para el cual va a estar operando la planta y sería. En ese sentido tienen que ver se distribuye, cuánto sale de salmuera. Creo que le respondí a uno que debe haber un porcentaje. Le dije que el detallamiento de cómo funciona ese tipo de planta, yo no lo sé y nunca me lo han explicado. El profe tampoco tiene yo creo que claro el concepto porque generalmente son los ingenieros químicos los que están más insertos en este tipo de plantas, pero si uno busca en internet me tinca que debe aparecer algo como el porcentaje de salmuera que sale desde que, no sé, pues si uno capta un 100% de agua, el 20% es de salmuera. Entonces, repito, lo que interesa es el diseño general de la planta, no me interesan las distintas etapas, a mí me interesa para cuánto caudal está diseñada y cuánto va a costar, de forma muy aproximada. A eso voy con que es una ingeniería conceptual. Ya cuando se pasa a la ingeniería de detalle, eh, ya ahí se ven como todos los procesos con detallamiento en la planta, no sé, pues cuántos filtros va a tener, de qué tamaño. eh, la verdad es que la planta desaladora es un proceso súper químico, así que no nos metemos mucho nosotros. Nosotros vemos como después de eso. Bueno, ahí en el chat dijeron que era como 50 y 50, si es que eso les dijo el profe, respeten eso. Yo lo desconozco en verdad. Disculpa, anda una memoria por ahí que dice datos de eso, que trabajaron en desaladores. Ah, ya, pues. Mira, si es que encontraron una memoria, referéncienla en el informe. Y con eso para mí es válido. ¿Qué otra duda me llegó? No me acuerdo. No me acuerdo qué otra duda me había llegado. ¿Alguien que tenga otra duda?
¿Alguien puede decir si les sirvió la explicación que les di o necesitan como algo más, como para hablarlo con el profe y que lo aclare mañana, no sé? Si le aclaró un poquito más la película. Yo al menos quedé muy claro, porque no tenía idea qué hacer, así que quedé súper bien. Ya, bacán. Gracias. Sí, Eh, yo igual entendí todo, pero lo único que no había claro es lo que tenemos que obtener de SBAL. Si le puedes decir al profe que nos aclare ¿Cómo, eso mañana, cómo, Tomás? que no entiendo bien qué es lo que tenemos que obtener de la página. Entonces, si le Ah, podéis ya, decir al profe, ya, ahí le voy a comentar, le voy a comentar. vale. Eso está relacionado netamente como con la población, ¿cierto? Con Sí, la cantidad de población y el consumo que tiene. sí. O sea, es que me imagino yo que en alguna parte SBAL ya debe haber hecho la proyección, porque tampoco Sí, sé sí, sí, si es sí. que ocupamos eso o tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. No, 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 debe estar en esa página en alguno de los links que le dijo el profe, pero lo voy a conversar con él para que se los diga mañana por último. Ya, vale. Eh, Espérenme. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Me escucha? Yo tengo una duda. Dale, espera, dame un segundo, estoy enchufando el computador. Vale, ahora sí, dime. Ya, es que en la tarea dice que hay que usar un estanque de 5.000 metros cúbicos. ¿Es esa parte como del estanque que nosotros quisiéramos proyectar? A ver, déjame leer ese punto. Ya, ese estanque es un estanque que se ubique como justo en la planta desaladora. Me imagino que cuando uno, o sea, como el funcionamiento de la planta es el siguiente, capta agua, pasa por todo el proceso químico en donde se le saca la sal, sale una parte de salmuera que es como devuelto al mar y otra parte sale de la planta como agua potable, entre comillas, pero no sale toda continuamente. ¿Me explico? Entonces, para de cierta forma regular lo que salga de la planta, se necesita un estanque de regulación que almacene cierto volumen y después desde este estanque se impulse hacia el estanque de distribución. Entonces, a eso se le llama estanque de producción, el cual abastece a un estanque de distribución, que sería el que ustedes tienen que diseñar. O si es que, o sea, si es que lo quieren diseñar. Ya, gracias. De nada. Yo tengo una duda. Dime. Lo que pasa es que con mi grupo encontramos que el CMMC para algunas ciudades. ¿Ya? Entonces, nuestra duda es, ¿tenemos que hacer un promedio de, como tenemos que hacer el Gran Valparaíso, tenemos que hacer un promedio del CMMC y de los distintos coeficientes o hay que ir analizando una por una las distintas ciudades? Ya, ahí depende del criterio que ustedes adopten en función de qué localidades van a abastecer con la planta desaladora. Como por lo que les dije recién, no es necesario que abastezcan todas las localidades el 50% de la localidad, sino que el del total de las localidades me interesa abastecer el 50% de la población. Entonces, si en 50 de la población es solamente Viña y Valparaíso, utiliza los CM o los CMMC de esas dos localidades. Los demás me da lo mismo porque no los estoy abasteciendo. Ahora, si por ejemplo te dieron 5 localidades para abastecer, que tú quieres abastecer, y tienen los distintos CMMC representativos, utiliza el promedio. O utiliza alguno que para ti sea significativo. El valor exacto no es tan relevante porque esos CMMC generalmente están relacionados como con zonas o con regiones. Por ejemplo, se generaliza de cierta forma esos coeficientes para regiones. Entonces, yo creo que los que tú encontraste deben ser muy parecidos, así que tenéis dos opciones. O tomáis el promedio y lo justificas en el informe diciendo como, encontramos estos cuatro, vamos a tomar el promedio, perfecto, válido.
O dicen como de forma representativa, ya que esta localidad se encuentra cercana a la que nosotros queremos analizar, vamos a tomar este valor, este coeficiente como representativo. Y chao. Ah, ya, ok. Gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Yo, entonces, es como más, es que me quedó súper claro lo que dijiste respecto a que, como, ya que hay que conducir el agua desde el mar hasta la planta y todo, pero la Ujú. parte en donde dice proponer el trazado de agua potable, entonces eso se refiere a como de la planta al estanque, que era lo que preguntaba la compañera, ¿o no? Exacto, por eso les mencioné que consideren que la misma planta desaladora tiene un sistema de potabilización interno, Ah, ya, dale, porque lo que va a salir de gracias. la planta ya es agua potable. Ya, dale. Voy a hacer, déjenme a ver si puedo hacer un esquema lo hago rápido. Ya. Supongamos que acá está. Chucha, espérenme. Ya. Supongamos que acá está la costa y ustedes proyectan que la planta desaladora va a estar acá, no sé, ahí. ¿Ya? Esta es la planta desaladora. En su costado, como quedó la duda, acá debería haber como un estanque de producción. Entonces aquí le voy a poner estanque de producción. Este estanque tiene 5.000 metros cúbicos de capacidad. Entonces, un análisis que pueden desarrollar como palta es ver si en función de lo que ustedes estimen como caudal, este volumen es suficiente para abastecer el 50% de consumo de todo el Gran Valparaíso. Eso es como algo ya, un análisis que pueden desarrollar. Si es que no, dicen como, pucha, ¿sabéis que en verdad se necesita un estanque más grande? O si es que les da menor, si es que le da un volumen necesario, requerido de como, no sé, 1.000 metros cúbicos, van a decir como, ah, ya sabéis que el estanque que tenemos cumple de sobra con lo que queremos proyectar, así que estamos bien. Ahí tienen un análisis. A partir de este estanque, voy a dejarlo con celeste, va a salir una tubería. Va hasta acá, por ejemplo. Y acá se proyecta, Disculpa, dime, ¿en ese estanque tengo que considerar lo de las pérdidas de la salmuera o es post el caudal que le llega a los clientes nomás? yo diría que es el caudal que le llega a los clientes, porque Ah, de la planta salen dos flujos, uno que abastece el estanque y otro ujú. que es devuelto al mar. Y ese que es devuelto al mar sería la salmuera, que sería como en toda esta zona, pongámosle. Entonces, solamente tomo cuenta como lo que es agua potable. Exacto, Ya. claro. Y bueno, sale la línea de producción. Esta vez importante que entiendan que una es línea de producción y la otra es de distribución. Entonces, esta línea de producción hacia el estanque. No sé que no está funcionando bien. Hacia el estanque de distribución. ¿Y por qué estanque de distribución? Porque a partir de este, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una localidad acá, este abastece esta localidad. No sé, con una tubería ahí, otra ahí, por ejemplo. Todo esto, que voy a encerrar en rojo, no se preocupen de toda esta parte. Esto no es parte del análisis. Lo que a mí me interesa es esto, hasta el estanque que proyecten. Lo que pase desde el estanque hacia abajo no interesa a efectos de esta tarea. Ahí tienen como más o menos lo que tienen que realizar.
Ya. ¿Alguna otra duda? En cualquier momento se me corta la sesión, que dura 1 hora, ¿no?